La Reina de los Apóstoles tiene una arquitectura única, estructurada en 3 niveles sobrepuestos. En la planta baja está la sotocripta, en la del medio la cripta y en la parte superior la iglesia parroquial. Aquí se ve cómo Don Alberione, de la sotocripta a la iglesia parroquial, el último estadio, construyó una estructura de mensaje mariano. Es el recorrido de la salvación de la humanidad, que inicia en la sotocripta con la Via Humanitatis, es decir, con la vía de la encarnación desde el momento de la creación hasta el Apocalipsis. Continúa en la cripta con los personajes femeninos del Antiguo Testamento y termina en la iglesia parroquial, donde se realiza la obra maestra de Dios para la salvación de la humanidad, la Virgen María. La cripta, en especial, es la iglesia ideal de Alberione. Es perfectamente circular y el altar está en el centro. En la bóveda de la cúpula central resplandecen las imágenes de las mujeres del Antiguo Testamento y el monograma Maestro, Camino, Verdad y Vida. Así pues, esta visión monumental no es solamente un monumento arquitectónico. Es un intento de representar la monumentalidad de la historia de la salvación a través de la estructura arquitectónica. Pero el objetivo constante del fundador es obtener el pleno reconocimiento del apostolado de la buena prensa. Finalmente, el 27 de junio de 1949, el Papa Pío XII aprueba la Constitución de la Sociedad de San Pablo, que divulga la doctrina católica a través de las ediciones, es decir, prensa, cine, radio y televisión, y todos los inventos que poco a poco serán procurados por el progreso. Creo que tenía una sensibilidad especial para lo que se refiere a la prensa como medio del apostolado. Y es sabido que utilizó la radio para los radiomensajes de Navidad. Pero también usó el cine, la televisión que había nacido en los años 50. Es uno de los días más importantes para don Alberione, que finalmente ve cómo la Iglesia entiende y reconoce el esfuerzo que él y sus paulinos han invertido en el apostolado por más de 30 años, desde 1914. Dos elementos unen la Iglesia de hoy con la de inicios del siglo XX, tanto a nivel eclesial como social: la fe y el problema de la evangelización. Es inútil decir, evangelicemos. La pregunta es, ¿a quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Hoy don Alberione se haría la misma pregunta de entonces. ¿Cómo podemos hacer que las masas, en lugar de alejarse de la Iglesia, puedan vivir la experiencia de la fe? Don Alberione está convencido de que la predicación a través de los medios de comunicación equivale a la predicación oral en las parroquias. ¿Qué sentido tiene que un párroco se desviva en la iglesia, del otro lado del púlpito, hablando de cosas sacrosantas? Si la persona que regresa a casa encuentra un periódico, una revista que le habla de valores completamente distintos al cristianismo, y decía, la predicación de ese periódico es mucho más eficaz porque se encuentra en un contexto distinto. Lo puede leer cuando quiera, se queda en su memoria, permanece escrito y es por tanto un verdadero predicador. Esta idea de don Alberione es fruto de su experiencia. Yo diría que el carisma alberoniano nace no de una consideración pesimista de la realidad de la parroquia, sino de una consideración muy realista. La parroquia ya no basta. ¿Qué requiere la evangelización de hoy? Requiere que el sacerdote deje de quedarse en el púlpito y salga. ¿Cómo? En esa época, cuando Alberione puso en marcha su apostolado, era a través de la prensa. La prensa era el rey de los tiempos. Las publicaciones de la Sociedad de San Pablo conquistan inmediatamente a los lectores. Il Giornalino para los niños está entre los primeros periódicos. Familia Cristiana,
sale a la luz con su primer número en la Navidad de 1931 e invade de inmediato el mercado. Un Jesús como este, en chaqueta y corbata, aparecido hace un tiempo en la portada de la revista Jesús, era tal vez inconcebible hace muchos años. Ahora no. Estamos superando la iconografía tradicional y quien nos ayuda a hacerlo es la prensa católica más avanzada como Familia Cristiana. Una publicación abierta a todas las interpretaciones, incluso las más osadas, como la imagen de Jesús que hace un tiempo nos ofreció Hollywood en su película Jesucristo Superestrella. Una vida larguísima la de esta publicación semanal que atraviesa el siglo y entra en el tercer milenio, siguiendo las profundas transformaciones de la sociedad y de la Iglesia. La revista se adapta a las nuevas exigencias de la familia moderna sin perder su naturaleza, manteniendo siempre su misión de información y formación para la familia. Ante todo ha permanecido ese código que llamamos ADN de familia cristiana, dejado por Alberioni, y que consiste en hablar de todo cristianamente, lo cual quiere decir que no debemos hablar solamente del Evangelio. No hay tema que sea tabú si se tiene la competencia necesaria para poder abordarlo y para que todo sea situado desde un punto de vista cristiano. Una revista religiosa que muestra una apertura sin precedentes, dirigida por una redacción compuesta por paulinos rodeados por profesionales laicos que provienen del mundo editorial y del periodismo. Recuerdo que cuando el padre Silly empezó a abrir las puertas a los laicos, admitió a verdaderos profesionales, tomándolos de algunos periódicos, y estos le dieron un impulso real, más profesional a nuestra actividad, a nuestra misión paulina. Esta capacidad de utilizar los medios y los lenguajes modernos, que permite a las publicaciones alcanzar a aquel que está alejado de la fe, es testimoniada aún hoy por los números históricos de las revistas paulinas. Como Così, la revista para la joven moderna, publicada en Italia en los años 50, que a primera vista parece una revista mundana. Un día llego a la comunidad y la superiora me dice, mira que ha estado el primer maestro ayer y preguntó por ti, quería verte. Al día siguiente no vine a Roma para ir a la escuela, sino que me quedé esperando al primer maestro, el cual llegó puntualísimo y me dijo que tenía la intención de iniciar una revista para las muchachas, para las jóvenes, y que yo sería la directora. Sor Lorenzina y sus hermanas de comunidad parten de las indicaciones de don Alberioni. Pero él había dicho expresamente, para las jóvenes de hoy, una joven completa, vivaz, moderna, profundamente cristiana, que esté comenzando la instrucción religiosa, social e intelectual. A finales de 1955, publicamos el primer número de Così. Mucho color, bellas fotografías, imágenes y títulos que harían pensar en todo menos en una revista publicada por un editor religioso. Que esté siempre el Evangelio, que esté siempre la doctrina de la Iglesia, que haya vivacidad, modernidad, una muchacha. El primer maestro la quería porque él siempre había pensado que en la familia debía haber una revista para el niño, il giornalino, una para la familia cristiana, Horizonti para los hombres y para las jóvenes. Tenemos una revista dedicada al bienestar, porque esto es importante, pero el bienestar no limitado exclusivamente al cuerpo, sino también al bienestar del alma. Además tenemos una revista muy específica, Jesús, de publicación mensual, dedicada a contar todo lo que sucede en la iglesia. Luego tenemos una revista dirigida exclusivamente a los párrocos. Me refiero a vida pastoral. Tenemos el domingo, que encontramos en todos los bancos de las iglesias.
muchas grandes librerías para la difusión. Y ya se está pensando en otra actividad, el cine, el ojo luminoso que abrirá muchos ojos. Predicaremos la palabra de Dios con todos los medios de bien más rápidos y eficaces. Este era el compromiso de don Alberione, quien para el apostolado emprentó una nueva técnica, la del cine. La primera película realizada es Abuna Mesías, que fue premiada en 1939 en el Festival de Venecia. En 1950 se emprende la realización de una serie popular de 50 documentales catequéticos. Él mismo será invitado un día como actor en el papel del sacerdote que bautiza para comunicar la vida cristiana. You're the ghost of my boyhood come to mock me. Oh. ...1958... muere el Papa Pío XII. Los cardenales piensan en un candidato anciano para elegir un papa de transición. La elección recae sobre Angelo Roncalli, patriarca de Venecia, diplomático de gran experiencia internacional y abierto al diálogo interreligioso. Contrariamente a las expectativas, Juan XXIII conquistará a todos con su afabilidad y capacidad de diálogo, la cual incidirá mucho en la pastoral futura de la Iglesia. Pero Roncalli es un enigma que no pretendo resolver. Con él cambia todo. La Iglesia se abre a la comunicación con el mundo entero, con creyentes y no creyentes. El Papa Juan, sin ningún preaviso, tan solo 3 meses después de su elección, asombra a todo el mundo convocando sorpresivamente el 21º Concilio Ecuménico para la Iglesia Universal, que luego será llamado Concilio Vaticano II. Juan XXIII tuvo esta intuición a la mañana siguiente de su elección. Él mismo hablará de una inspiración divina, que era necesario convocar un concilio para hacer respirar un poco más a la Iglesia y permitirle repensar su tradición, superando ágilmente la modernidad. Con el Concilio Vaticano II, la Iglesia se rediseña a sí misma como Iglesia Misionera Universal. Reduce las distancias con los fieles, vuelve a hablar con el mundo interpretando los signos de los tiempos y ganando las nuevas tecnologías para el anuncio del Evangelio. Este fue, pues, el estilo que sacudió mucho, que caracterizó la novedad de su pontificado. Se tenía la impresión de que algo estaba cambiando, porque los últimos años de Pío XII se habían caracterizado por un cierto inmovilismo de una iglesia cada vez más replegada en sí misma, aislada del mundo, encerrada en sus certezas. 1963. El Papa está enfermo desde hace un tiempo. Muere después de solo 5 años de pontificado. Lo sucede Giovanni Battista Montini, uno de los primeros cardenales nombrados por él debido a su gran atención a la modernidad. Montini se siente atraído por el apóstol Pablo, en el cual ve su modelo de comunicador apasionado del misterio de Cristo. Toma su nombre para orientar todo su pontificado a la evangelización. Por este motivo, Pablo VI se siente muy cercano al espíritu de la familia paulina. El concilio está aún abierto. Pablo VI toma las riendas y lo lleva a buen término. Entre los primeros promulga el decreto sobre los instrumentos de la comunicación social intermirífica. Esto es prueba de que la Iglesia había tomado conciencia de la importancia que tenían los nuevos medios de comunicación, porque se puede decir que con el concilio se entra en una nueva era mediática. Este es uno de los días más importantes para don Alberione y para la familia paulina. Ha participado en el concilio en cuanto fundador de una orden religiosa y ahora, con el Intermirífica, asiste al reconocimiento por parte de la Iglesia del apostolado paulino. Alberione había emprendido este recorrido en 1914, anticipando con sus intuiciones carismáticas más de 50 años algunas de las decisiones del Concilio Vaticano II.
El Papa Pablo VI visitará a menudo las casas, las tipografías, los edificios de la familia Paulina y celebrará la misa en sus iglesias. Su opinión con respecto a la obra de Alberione es tal que, el 28 de junio de 1969, tiene una audiencia en la cual manifiesta explícitamente su afecto por el fundador y su aprecio por la familia Paulina. Con un abrazo, lo honrará con la distinción honorífica de la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice. El ingreso a los palacios vaticanos está prohibido a fotógrafos y operadores. Estas raras imágenes han sido tomadas por un sacerdote paulino con una cámara filmadora escondida. Dobbiamo al caro e venerato Don Giacomo Alberione la costruzione del vostro monumentale istituto. Nel nome di Cristo, noi lo ringraziamo e lo benediciamo. Ecco, sempre intento a scrutare i segni dei tempi, cioè le più geniali forme di arrivare alle anime. Il nostro Don Alberione ha dato alla Chiesa nuovi strumenti per esprimersi nel mondo moderno e con mezzi moderni. Durante estos años se hace la reconstrucción de la Iglesia de Jesús Divino Maestro emprendida en Roma, por voluntad del fundador junto a las hermanas Pías discípulas. Don Alberione mismo supervisa el proyecto junto con una hermana arquitecta de la congregación que él concibió como dedicada a sostener la evangelización paulina en el mundo con la adoración eucarística. Don Alberione quiso esta iglesia desde los años 50. Él mismo trazó el diseño. La iglesia debe ser así, como esta elipse, porque según él debía ser como un gran ostensorio. Es decir, arquitectónicamente debía ser también esta alusión a la Eucaristía. A la entrada, un riquísimo portal acoge a los fieles con una imagen rica en contenidos. El portal representa a Jesús Maestro, camino, verdad y vida, que llamando a todos a caminar con él, venite ad me omnes, es el centro de esta representación. En este camino de la humanidad hacia el Señor, en un momento dado encontramos inserta a la familia Paulina. Por eso, a través del apostolado de la familia Paulina, todas estas personas deben ir al encuentro con Jesús. Luego se representan los medios modernos. Por ejemplo, hay una gran antena y en otro punto vemos también un cometa. Hoy, este cometa, es decir, esta luz que debe llevar a los hombres a encontrar al Señor, debe ser la familia Paulina en sus diversos componentes. Si el estilo minimalista externo, sencillo y esencial, diferencia a esta iglesia de las otras dos, al entrar al interior encontramos elementos que nos remiten a la espiritualidad común. La Via Humanitatis, a la que ya se ha hecho alusión en los mosaicos de la Reina de los Apóstoles, ahora es representada en modernos vitrales que, al filtrar los rayos del sol, harán vibrar el árbol de la vida, representado en el piso de mármol. Cuando entramos, al alzar los ojos, están estos vitrales. Vemos que nos hacen emprender un camino, un viaje, porque se parte de la Trinidad para regresar a la Trinidad. Luego, la creación, la revelación en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y después la vida de la Iglesia. Pero es la forma elíptica de la iglesia la que conmueve especialmente cuando se accede por primera vez al interior. La elipse es una forma geométrica circular que tiene dos centros, dos focos. El árbol de la vida se abre camino entre dos focos, en los cuales están ubicados respectivamente la fuente bautismal en la entrada y el altar en el lugar de la celebración, ligados ambos al misterio pascual de Cristo que, al ofrecerse, se nos dona como pan de vida. También acá se respeta siempre y se reinterpreta el modelo arquitectónico de referencia de Don Alberione
que quiere a Cristo en el centro. Ante la vista de todos, sobresale el mosaico moderno del Divino Maestro, Camino, Verdad y Vida, sentado en la gloria, con María que intercede por toda la humanidad junto a Pablo. Como dice el artista que lo compuso, él parece querer descender de la pared contagiando a todos, con la urgencia de anunciar el Evangelio. Roma, 26 de noviembre de 1971. Don Santiago Alberione termina su existencia terrena. Ese mismo día, el Papa Pablo VI había ido a visitarlo y asistirlo en las últimas horas de agonía. Tal vez nunca antes, un pontífice había tenido un gesto semejante. Pablo VI seguirá a la cabeza de la Iglesia hasta 1978. Para mí ha sido un profeta por 3 razones, especialmente por las comunicaciones sociales con las que adelantó 50 años a la Iglesia, por los laicos, pues escribió ese libro, La mujer asociada al celo sacerdotal, en el cual hay muchas frases de avanzada para las mujeres, aunque después se echa atrás porque no era para su tiempo. Quizá tenía temor, tenía miedo de estar demasiado adelantado. Y por los laicos. Él quería llegar a todas partes, con todos los medios, entrar en todos los ambientes, y entonces fundó a las hijas de San Pablo, que sobre todo tenían la misión de difundir. Por eso tenían las librerías y la difusión puerta a puerta. Después, vio la necesidad que tenían los párrocos de ser apoyados en el catecismo, con los niños y niñas, y entonces fundó las Hermanas de Jesús Buen Pastor. Sin embargo, el primer instituto en el cual pensó eran las